Muy buenas noches. El día de hoy revisaremos fisiopatología del dolor. Soy la doctora Graciela Córdoba, docente de la materia, y les doy la bienvenida a este tema. Una de las causas más nobles del ser humano y sobre todo del profesional dedicado a la salud es la de controlar el dolor. Como síntoma, el dolor es el más frecuente como expresión de enfermedad. Y posiblemente más de la mitad de los pacientes que acuden buscando asistencia médica tienen dolor como una de sus manifestaciones principales. Es una experiencia privada y altamente personal, pero es universal. Todos alguna vez en nuestras vidas hemos experimentado o vamos a experimentar dolor. ¿Y cuál es su finalidad? Resulta ser un sistema de aviso, de alarma, de alerta para el organismo para prevenir o reducir la lesión hacia los tejidos, preservar la integridad del individuo y generar un aprendizaje que evite que nos expongamos nuevamente hacia el mismo riesgo. Definición de dolor. Etimológicamente, la palabra dolor proviene del anglofrancés peine, que significa dolor y sufrimiento, del latín pena, que significa pena o castigo, a su vez del griego poin, que significa pago, penalidad o recompensa. En 1979, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IASP, definió el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Es una percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable y que se siente en una parte del cuerpo como resultado de una excitación o estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas conocidas como nociceptores. En los últimos años, los avances en la comprensión del dolor en su sentido más amplio, justifican una reevaluación de la definición. El dolor puede variar ampliamente en intensidad, calidad y duración, y tiene diversos mecanismos y significados, fisiopatológicamente hablando. La definición actual de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor reconoce que aunque la lesión tisular es un antecedente común del dolor, este puede estar presente incluso cuando el daño tisular no es perceptible. El dolor siempre es subjetivo. Las experiencias que se parecen al dolor, por ejemplo, pinchazos, que no son o no resultan desagradables, no deberían por este motivo llamarse dolor. Sin embargo, si el paciente considera que su experiencia es dolor y la informa de la misma manera que el dolor causado por el daño tisular, aunque no existiera, debe aceptarse como dolor. La actividad inducida en el nociceptor y las vías nociceptivas por un estímulo nocivo no siempre genera dolor. Es por esto que el año 2020 la IASP propuso una nueva definición que dice así: el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. El dolor no puede inferirse únicamente de la actividad en las neuronas sensoriales y siempre es una experiencia personal que está influenciada en diversos grados por factores biológicos, psicológicos y sociales, además influenciado por las experiencias de vida. Aunque el dolor generalmente cumple una función adaptativa, puede tener efectos adversos sobre la función y el bienestar social y psicológico. La descripción verbal es solo una de varias conductas para expresar dolor, ya que la incapacidad para comunicarse no niega la posibilidad de experimentar dolor.
Esta definición que se publica el año 2006 en esta revista española de dolor, gracias a la participación del doctor Eduardo Ibarra Ortega de la Clínica de Dolor Crawford Long de Aybonito, Puerto Rico, que además fue mi profesor, me gusta mucho porque amplía un poco más este concepto que nos muestra la IASP. Y dice que dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión presente o potencial o descrita en términos de la misma, y si persiste sin remedio disponible para alterar su causa o manifestaciones, una enfermedad por sí misma. La Sociedad Americana del Dolor acuñó la frase: el dolor es el quinto signo vital después de la temperatura, el pulso, la presión arterial, la frecuencia respiratoria. El dolor es un signo vital que debe evaluarse en todo paciente que acude a buscar ayuda, ya sea por consulta externa o emergencia, y debe medirse, y para esto vamos a aprender el día de hoy múltiples estrategias y escalas para poder lograrlo. El dolor es todo lo que el paciente dice que es y existe en el momento en el que el paciente lo manifiesta. No es responsabilidad del paciente probar que siente dolor. Es responsabilidad del personal de salud creer en él. Esto es demasiado importante porque nosotros no debemos juzgar al paciente que acude con una manifestación de dolor. Simplemente debemos confiar y creer en él, evaluar su dolor y encontrarle una solución. Vamos a hablar sobre taxonomía. ¿Qué es taxonomía para empezar? Taxonomía es un término que proviene del griego taxis, que significa ordenación, y nomos, ley. La taxonomía es la ciencia de las clasificaciones, gracias a la cual se obtiene una estructura de organización de la información que está formada por un conjunto de categorías y subcategorías, gracias a las cuales podemos unir entidades que comparten alguna característica común mediante una clasificación en árbol que permite el establecimiento de grupos principales y subcategorías diagnósticas que permiten avanzar hacia la especificidad del diagnóstico sin perder el contexto fisiopatogénico. Uno de los sistemas de clasificación utilizados en la taxonomía del dolor es el de la Organización Mundial de la Salud, más específicamente la Clasificación Internacional de las Enfermedades CIE, o Sistema de Asignación de Códigos de Diagnósticos y Procedimientos más difundidos. En el caso del dolor, la nueva clasificación internacional de enfermedades CIE-11 introduce conceptos nuevos taxonómicos relacionados con la patología que cursa o todas las patologías que cursan con dolor crónico. Para esta clasificación, la Organización Mundial de la Salud ha seguido un proceso de asesoramiento a través de grupos de trabajo con el denominado Task Force for the Classification of Chronic Pain, dependiente de la IASP. En esta clasificación se han introducido conceptos taxonómicos, ya sea sobre su etiología, mecanismo fisiopatológico y el área anatómica afectada, que van a estar relacionados con las patologías que cursan con dolor crónico. Esta clasificación que ven aquí en este gráfico es muy práctica y está enfocada por prioridades. Es transversal, útil tanto para la atención especializada como para la atención primaria. Como podemos ver, divide el dolor crónico en 7 grupos. El número 1, dolor crónico primario en negro. Número 2, dolor crónico por cáncer. Número 3, dolor crónico posquirúrgico o postraumático. 4, dolor crónico neuropático. 5, dolor orofacial y cefalea. 6, dolor visceral crónico. 7, dolor musculoesquelético.
Cada grupo de dolor tiene asignado unos criterios diagnósticos y una selección de subcategorías de dolor crónico que podemos ver en la infografía. Bien, según vemos acá, le damos importancia a la etiología, luego al mecanismo fisiopatológico y por último al área anatómica que está afectada. Y por eso podemos definir de forma separada dos entidades importantes. El dolor crónico primario, que es aquel dolor asociado a una alteración funcional y o estrés emocional no explicable por otra causa y que se plantea como una enfermedad en sí misma. Y dolor crónico secundario, que es una entidad donde el dolor es un síntoma de una condición clínica subyacente. El dolor crónico primario es un dolor en una o más regiones anatómicas que perdura más de 3 meses, está asociado a un componente emocional significativo en forma de ansiedad, rabia, frustración, humor depresivo y una discapacidad funcional que interfiere en las actividades sociales y la vida diaria del paciente. Los síntomas no pueden ser explicados por otra causa y acá podemos incluir al síndrome del intestino irritable, fibromialgia, migraña crónica, dolor pélvico crónico, dolor orofacial, dolor visceral crónico, cervicalgia, lumbalgia o síndrome doloroso regional complejo. El dolor oncológico crónico tiene un tratamiento de especificidad, al igual que el dolor postquirúrgico o postraumático, el dolor orofacial y la cefalea, que se clasifican en consonancia con la clasificación de la Asociación Internacional de Dolores de Cabeza. El dolor crónico musculoesquelético secundario se define como el que afecta a las estructuras como tendones, músculos, huesos, fascias, ya sea debido a la inflamación, cambios crónicos en su estructura o por alteración de la función biomecánica secundaria a enfermedades del sistema nervioso. Se diferencia el grupo de dolor crónico musculoesquelético frente al dolor crónico primario, en el que incluyen entidades como el dolor extendido crónico, la fibromialgia y el dolor crónico musculoesquelético, que se denominaba en el pasado como no específico en clasificaciones previas. También pertenecen a este grupo de dolor crónico primario el dolor crónico pélvico, cefaleas primarias y el síndrome de colon irritable. El paradigma de los síndromes de sensibilización central se incluye con el otro tipo de código como un dolor generalizado, y el síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica también, lo que puede resultar de gran interés para las personas que están afectadas de este tipo de entidades. Entonces, como vemos acá, esta taxonomía nos permite clasificar y comprender las diferentes entidades según su etiología, patogenia y manifestaciones. Ahora nos toca revisar la terminología usada en medicina del dolor según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Y como vemos acá, la primera palabra que vamos a aprender es alodinia, que es un dolor debido a un estímulo que normalmente no provoca dolor. Disestesia es una sensación anormal, desagradable, espontánea o evocada. Hiperalgesia es el aumento de la respuesta a un estímulo que normalmente produce dolor. Hiperestesia es una mayor sensibilidad a los estímulos salvo en los órganos de los sentidos. Hiperpatía es un síndrome doloroso caracterizado por una reacción anormalmente dolorosa a un estímulo, especialmente un estímulo repetitivo y un umbral elevado. Hipoalgesia es el dolor de menor intensidad como respuesta a un estímulo normalmente doloroso. Hipoestesia, menor sensibilidad a los estímulos salvo en los órganos de los sentidos. Anestesia es la ausencia de dolor en respuesta a una estimulación que normalmente sería dolorosa. Anestesia dolorosa es el dolor en una región que ha sido anestesiada. Dermatoma es un segmento sensorial cutáneo correspondiente a una metámera nerviosa. Dolor por desaferentación secundario a la pérdida de estimulación sensorial del sistema nervioso central desde el sistema nervioso periférico.
Dolor central asociado a lesiones del sistema nervioso central, corteza cerebral o médula espinal. Dolor espontáneo es el dolor que el paciente experimenta sin aplicar ningún estímulo ni realizar ningún tipo de maniobra. Dolor fisiológico es aquel en el que hay una relación entre el estímulo y la respuesta, dígase nociceptivo. Dolor patológico es el que presenta respuestas anormales a la estimulación dolorosa. Dolor provocado es el que aparece en respuesta a estímulos aplicados a una zona determinada o tras realizar una determinada maniobra. Efecto placebo, de latín placare, satisfacer, es el nombre dado a los efectos terapéuticos derivados del uso de una sustancia inerte para el organismo o cuya acción no tiene efectos sobre la enfermedad estudiada. No solo los fármacos, sino cualquier intervención con fines de tratamiento puede tener un efecto placebo. Estímulo doloroso, estímulo que produce daño en un tejido normal. Hiperestesia, sensibilidad aumentada al estímulo sensorial. Hiperpatía, síndrome doloroso caracterizado por una respuesta aumentada ante un estímulo especialmente repetido. Hipoalgesia, sensibilidad disminuida al estímulo nociceptivo. Hipoestesia, sensibilidad disminuida a la estimulación sensorial. Neuralgia, dolor en la zona de distribución de uno o varios nervios. Neuritis, inflamación de uno o varios nervios. Neuropatía es la alteración patológica de un nervio, ya sea una mononeuropatía, neuropatía múltiple o una polineuropatía. Nociceptor, receptor sensible a un estímulo nociceptivo o estímulo que se volverá nociceptivo si persiste. ¿Sí? Tenemos la parestesia, sensación anormal, que es como un tipo de calambre u hormigueo, espontánea o evocada. Radiculopatía, anormalidad funcional de una o varias raíces nerviosas. Sensibilización central es algo que vamos a revisar enseguida con detalle. Tolerancia al dolor, la intensidad del dolor máximo que podemos soportar. Umbral doloroso, la mínima sensación dolorosa que una persona puede reconocer. Umbral de dolor, intensidad, es lo mismo, perdón. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a estudiar la fisiología básica del dolor. Y básicamente hay dos aspectos de la experiencia del dolor que debemos comprender. La primera, que está a la izquierda, que es la sensorial, la señal sensorial transmitida desde el receptor de dolor, es una sensación aguda, probablemente podría ser por un estímulo de calor, una aguja, y al lado derecho tenemos el aspecto afectivo, la reacción emocional desagradable al dolor, en el que el paciente refiere que es una sensación insoportable y que no la puede tolerar. Se supone que el dolor indica un daño subyacente o potencial a los tejidos, pero puede ocurrir sin daño tisular. La fisiología del dolor es muy compleja, todavía hay muchas cosas que no se comprenden completamente sobre esta experiencia dolorosa. El dolor se produce cuando llegan a distintas áreas corticales del sistema nervioso central un número de estímulos suficientes a través de un sistema aferente normalmente inactivo, produciéndose no solo una respuesta refleja, ni solo una sensación desagradable, sino una respuesta emocional con varios componentes como son el componente sensorial discriminativo, que hace referencia a cualidades estrictamente sensoriales del dolor, tales como localización, calidad, intensidad, sus características temporofaciales, su duración, etc. Tenemos al componente afectivo emocional, por el que la sensación dolorosa se acompaña de ansiedad, depresión, temor, angustia, etc. Respuestas en relación con las experiencias dolorosas previas a la personalidad del individuo, está en relación con factores socioculturales. Y tenemos el tercero, que es el componente cognitivo-evaluativo, en el cual se analiza e interpreta el dolor en función de lo que se está sintiendo y de lo que puede ocurrir. ¿Sí? Es la interpretación del individuo frente al dolor. Ahí están los componentes: sensitivo, sensorial, en el cual se percibe la intensidad, calidad, localización; afectivo,
emociones negativas de ansiedad, miedo, sensaciones displacenteras, cognitivo, la interpretación que se le da a este dolor, los que tienen relación con el comportamiento del individuo que el paciente expresa o realiza para evitar o controlar el dolor, y el componente fisiológico, que es la respuesta frente a este estrés nociceptivo al cual el paciente se expone. ¿Sí? Bien, ¿qué es nocicepción? Vamos a seguir revisando. Es el conjunto de respuestas que se generan en el organismo cuando éste detecta una situación potencialmente lesiva, sea real o simplemente potencial. Y tiene 4 fases. La transducción, que es el proceso por el cual el estímulo nociceptivo se convierte en un potencial de acción en el receptor sensorial. La transmisión, que es la propagación del potencial de acción a lo largo del sistema nervioso desde el receptor periférico hacia la médula y estructuras supraespinales. La percepción, que es el fenómeno por el cual la señal nociceptiva es procesada a nivel cortical y se transforma en sensación de dolor. Y 4, la modulación, que es la respuesta elaborada por el sistema nervioso que permite una amplificación o disminución de la señal nociceptiva en función de las circunstancias concretas. Los nociceptores. ¿Qué son los nociceptores? Son células nerviosas especializadas en la transducción de un estímulo nocivo, ya sea térmico, mecánico, químico, en una señal bioeléctrica capaz de indicar al organismo la existencia de un daño. Son células pseudo-unipolares caracterizadas por tener un axón común del cual emanan los terminales centrales y periféricos. Esta estructura permite que la circulación de la información y sustancias se puede realizar en diferentes direcciones o en ambas direcciones. Al despolarizarse un terminal periférico se genera un potencial de acción gracias a la apertura de los canales de sodio voltaje dependientes, produciéndose una conducción ortodrómica del impulso hacia la terminal central y otra antidrómica que da lugar a la liberación por parte de la terminal periférica de mediadores químicos de sustancia P y del péptido relacionado con el gel de la calcitonina, que tiene capacidad vasoactiva y moduladora del proceso nociceptivo. Una vez que la señal llega a la terminal central, se activan los canales de entrada de calcio y esto produce la liberación de glutamato, neuropéptidos o factores nerviosos derivados del cerebro que interactuarán con los receptores postsinápticos de la neurona medular de segundo orden, permitiendo que el impulso alcance otras zonas del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las características de estos nociceptores? Umbral de respuesta muy alto, modifican su respuesta con la estimulación repetida, baja adaptación, presenta postdescarga y actividad espontánea, baja velocidad de conducción, los tipos de estímulos a los que responde, mecánicos, químicos, térmicos, que son polimodales. En el nivel más básico, los receptores de dolor o nociceptores en los extremos de los nervios detectan un daño o daño potencial, como dijimos, a los tejidos. Las señales nerviosas se transmiten a lo largo de los nervios aferentes hasta la médula espinal. Los nervios sensoriales aferentes que transmiten señales de dolor son parte del sistema nervioso periférico y se denominan nociceptores aferentes primarios. 2 grupos de fibras nerviosas transmiten el dolor. Las fibras A delta mielinizadas de mayor diámetro que transmiten señales rápidamente y producen sensaciones de dolor agudo y localizado. Y las fibras de tipo C no mielinizadas y de pequeño diámetro que transmiten señales lentamente y producen sensaciones de dolor sordas y difusas. Las fibras A delta pequeñas mielinizadas, que en general codifican el primer dolor rápido y están relacionados con una identificación más precisa de la localización, la duración y la intensidad del estímulo, que es el dolor agudo localizado, y las de tipo C, amielínicas, que están relacionadas con el segundo dolor de transmisión más lenta y difusa. Los nociceptores de tipo C pueden tener fibras largas, polimodales,
amielínicas que responden tanto a la temperatura, a la presión, a agentes químicos, son las más abundantes. Lleva lentamente el impulso doloroso como una sensación sorda y ardiente. Existe un grupo de nociceptores denominados silentes que solo responden cuando han sido sensibilizados por los procesos inflamatorios. ¿Sí? Aquí vemos diferentes estímulos, diferentes respuestas y por diferentes vías en distintos procesos. ¿Sí? En los nociceptores especializados se estimulan por diferentes estímulos y se genera todo el proceso nociceptivo que vamos a revisar a continuación. Existen nociceptores músculo-articulares, que también son terminaciones de fibras A delta, que responden a determinadas sustancias como los iones de potasio, la bradicinina, serotonina, que son sustancias liberadas en los tejidos lesionados y responden a contracciones sostenidas de las fibras musculares, y las fibras C, que van a responder a estímulos tales como la presión, el calor, la isquemia muscular. A nivel articular, estos receptores nociceptivos se localizan en la cápsula articular, en los ligamentos, en el periósteo y en la grasa articular, no en el cartílago. Tenemos los nociceptores viscerales que se clasifican en 3 tipos. Los sensoriales de alto umbral, que se activan por estímulos nocivos, los silentes, que se sensibilizan por inflamación, y los de amplio rango dinámico, que responden a un amplio rango de sensibilidad desde inocuos hasta estímulos nocivos. A nivel visceral, el tipo de estímulo que despolariza el receptor varía de acuerdo al órgano que se encuentra. Por ejemplo, en el corazón es un estímulo químico de isquemia, en el pulmón la vasoconstricción, la congestión y el edema, en las vías respiratorias el estímulo mecánico y químico, en las vías biliares la distensión, la contracción, la hipertensión, y en el tracto genitourinario es la tracción, la distensión y la irritación. Todas estas terminaciones nerviosas o nociceptores no solo tienen una función receptora, sino también son capaces de liberar neurotransmisores, entre los que encontramos sustancia P, péptido relacionado con el gen de la calcitonina o CGRP y el glutamato. Estas sustancias se liberan en la cercanía de los vasos sanguíneos de pequeño calibre e inducen una vasodilatación y extravasación plasmática con aparición de edema secundario a la liberación de esta sopa inflamatoria. Las vías nociceptivas ascendentes es necesario comprenderlas para poder analizar y racionalizar la transmisión del dolor por las mismas. Para esto debemos comprender que los axones de las neuronas medulares de primer orden cruzan la línea media y ascienden por el cuadrante anterolateral de la médula, formando las vías nociceptivas ascendentes. No todas las fibras cruzan en la línea media. Un porcentaje asciende por el mismo lado de la médula, lo cual explica el fracaso de las cordotomías anterolaterales en el control de dolor que se hacía en el pasado por neurocirugía. Los axones de las segundas neuronas o neuronas de segundo orden se proyectan en múltiples estructuras del tronco encefálico, por lo que pueden participar en varios componentes de la respuesta nociceptiva, sensorial, de alerta, autonómica, neuroendocrina y afectiva. Y las terceras neuronas o neuronas de tercer orden se han identificado que van a comunicarse con numerosas estructuras subcorticales que intervienen en el procesamiento del dolor. ¿Cuáles son estas estructuras corticales? La más importante, el tálamo. Las neuronas de estas estructuras forman sinapsis con las vías nociceptivas ascendentes y constituyen la tercera neurona cuyas proyecciones axónicas hacen sinapsis con estructuras corticales superiores. Aquí quedamos y vamos a continuar en el capítulo 2. Muchas gracias.